Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel, Ruega ruega por por nosotros, nosotros. San Pablo, ruega por ruega nosotros. por nosotros. Muy bien. Estábamos entonces ayer, hace una semana, hablábamos del matrimonio y nos habíamos quedado, me parece que aquí. Sí, hay temporadas en que los esposos no pueden realizar la unión conyugal. Esas temporadas pueden deberse a problemas de salud, pueden deberse a otro tipo de problemas. A veces es salud física, a veces puede ser salud mental, pero son temporadas en las que conviene que, pues porque lo han visto así ante Dios, que es preferible abstenerse temporal o definitivamente de cualquier situación que les resulte especialmente grave en relación al acto propio del matrimonio. Entonces, pues puede ser que haya peligros de promiscuidad, puede ser que no haya espacio suficiente en la casa, pues es un asunto que podría llegar a ser grave, porque lógicamente, pues cuando viene un niño, pues hace falta un dormitorio y algunos pues o no tienen los medios para tener el dormitorio o sencillamente pues tendrían que dormir todos en la misma cama, lo cual es muy desaconsejable. En esas temporadas lo que conviene es que los esposos se manifiesten el amor de otra manera. O sea que van actualizando el don de sí, adaptándose a las circunstancias en las que el Señor los ha colocado. Y pues eso hace que crezca el amor. Y como el amor es personal, tiene que estar acompañado pues de todos los dones que personalmente están dotados los cónyuges y por tanto, pues no es un acto que podía ser un, un robot, ¿verdad? Pues aquellos gestos de afecto, aquellas palabras de cariño, aquellos gestos de espíritu de servicio, bueno, pues son manifestaciones de afecto de un modo particular, tienen importancia siempre, pero más aún cuando la unión de los cuerpos no puede manifestarse y esto sustituye la unión de los cuerpos. Bien, o sea, la mayoría de personas están llamadas al matrimonio, pero a algunos Dios nos ha llamado a vivir el celibato apostólico. Es decir, que nuestra vocación al amor está vinculada a una renuncia a el matrimonio y por tanto invitados a una continencia total. Bien, entonces quienes estamos llamados a esa continencia total, pues Dios nos pide la exclusión de el uso de la capacidad generativa. Pero eso no significa que estemos excluidos de expresar el amor, ni tampoco significa que estemos excluidos de manifestar la afectividad. Por tanto, hay una donación libre a Dios de una posible vida conyugal y esta donación, pues, capacita a las personas para amar y donarse a muchas otras personas, hombres y mujeres, y nos conduce a ayudar a las personas a encontrarse con Dios, y este es el motivo profundo de ese celibato. Todo mi tiempo para ti, todo mi cuerpo para ti, toda mi vida para ti. Bien, eso es algo muy noble. Hoy por hoy, pues hay una tendencia a no entenderlo y a juzgar negativamente esta posibilidad. Bien, entonces los pecados contra el sexto mandamiento casi siempre, pues empiezan por los ojos. Puesto aquí estos dos ojos. Pero bueno, estos pecados
vienen a ser un sucedáneo. Por tanto, en el fondo, la persona tiene un vacío de amor, lo anhela su corazón y mientras no llene su corazón de un amor puro a Dios y al prójimo, aun cuando Dios no le llame al matrimonio, pues el amor a Dios y al prójimo es mandato universal para todos. Entonces, podría ser que caigan estos pecados intentando llenar el vacío de un modo que jamás va a llenar. Bueno, que todo lo que sea lujuria, todo lo que esté contenido ahí, se opone a la castidad. Y pues la lujuria es un deseo. Puede estar en el deseo, pero también puede estar en una manifestación corporal, que al fin y al cabo conducen a un goce desordenado, ya sea mental, ya sea en el ámbito del deseo, o ya sea pues una manifestación desordenada en el ámbito práctico del placer venéreo. Bien, este es un desorden, o sea, el placer sexual cuando se busca por sí mismo y se le separa de las finalidades de la procreación y de la unión, es un desorden. En consecuencia, pues hay que huir de esa posibilidad y enseñar a la gente a huir de esa posibilidad. Bueno, entonces, la sexualidad no es algo periférico en el ser humano, sino que tiene una dimensión central y por eso todos los pecados contra la castidad son graves en razón de su materia. ¿Por qué? Si estoy buscando directamente el placer venéreo, que es propio de la conquista, esos pecados son pecados graves. Bien, cuando un pez se sale del agua, se muere. Cuando un cristiano se sale de ese orden establecido por Dios en la ley natural que está impresa en nuestro corazón, pues va a encontrar la muerte del alma y por tanto no le conviene. Bueno, todos los pecados contra la castidad pueden traer consigo unas consecuencias, una ceguera para lo que no sea venéreo, una debilidad, cada vez la voluntad es más débil, apegamientos y odios. Entonces, ¿dónde está la ceguera? La ceguera en la inteligencia, porque pues cuando perdemos de vista en el ámbito intelectual cuál es mi fin y cuál es mi bien, entonces pues eso es una ceguera. No quiero ver ese fin y ese bien. Mi voluntad queda muy débil. Y por otra parte, puedo apegarme a los bienes terrenos y eso lleva consigo que me olvide los eternos. Pero luego puedo terminar odiando a Dios porque me parece que Dios me impide disfrutar de aquel placer y que su mandamiento, llegó a concluir, es injusto. Bueno, entonces ya cuando el Señor dice no cometerás adulterio, ¿qué nos está diciendo? Que la llamada original es la llamada al amor nupcial. Y el amor nupcial tiene dos notas. Tiene que ser pleno y tiene que ser fiel. Unicidad e indisolubilidad. Unidad e indisolubilidad. Y este amor está revelado por Cristo, pero no solo revelado de palabra, está donado por el mismo Cristo. Esta capacidad de amar así es una donación. Si abrimos la carta a los Romanos, capítulo 12, que dice San Pablo, dice, le ruego, hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo, capaz de agradarle. La persona es cuerpo y alma. Este culto conviene a criaturas que tienen juicio. ¿Verdad? Una criatura irracional, ¿verdad? Pues como estos chivitos que estamos viendo aquí, pues ellos no entienden de eso, no saben de eso. Para ellos eso, pues sencillamente es algo que está más allá del ámbito de la realidad. Bien, ya el Catecismo de la Iglesia dice que la masturbación es un acto intrínseca y gravemente desordenado.
Por contraste, ustedes saben que hay médicos que la recomiendan, psicólogos que la recomiendan. ¿Y por qué es un acto intrínsecamente grave, intrínsecamente desordenado? Porque el sentido cristiano de la sexualidad no está al servicio del egoísmo, sino del amor. Y ese acto es un acto egoísta, en donde la persona busca el placer para sí mismo. Este ejercicio de la sexualidad es solitario, está privado de la verdad del amor y deja a la persona insatisfecha. Pero no solo eso, sino que más tarde se disgusta consigo misma y se siente profundamente vacía. Bueno, estos son resultados de ese pecado. Luego pasamos a la fornicación, gravemente contraria a la dignidad de las personas y de la misma sexualidad. Por dos motivos, porque la ordenación al bien de los esposos está contradicha por este pecado. Y luego porque la generación y la educación de los hijos es el fin de la unión sexual conyugal. Claro, en la fornicación no existe ningún orden hacia el bien de los esposos porque no lo son, ni existe ningún deseo de procrear ni de educar a nadie. Bueno, entonces el acto sexual solo puede tener sentido dentro del matrimonio. No puede tener sentido fuera del matrimonio. Afuera del matrimonio es inhumano y es siempre un pecado grave. No podemos ir a recibir la comunión si hemos caído en eso. Bien, entonces, ¿por qué? ¿Por qué es esto? Pues porque el acto sexual está ordenado por Dios a la procreación y ordenado por Dios para que esa donación del cuerpo y del alma que se manifiesta a través del cuerpo sea exclusiva y por tanto solo a ti te doy lo que no le doy a nadie. Bueno, entonces, y que sea fiel. La persona no la podemos probar, es decir, que actualmente los jóvenes tienden a irse a vivir juntos para probar, a ver si funcionamos. Sencillamente la persona está preparada por Dios para que sea capaz de donarse libremente, pero esa donación tiene lugar una única vez y tiene lugar para siempre. Claro, podría tener lugar dos veces en la vida o tres por viudez, sí, eso sí, pero en principio, mientras no se hable de viudez, una viudez que sea por muerte natural, pues no podemos, pues no provocada por el otro cónyuge, no podríamos hablar de otra unión conyugal. Bueno, entonces, hay personas que tienen tendencias homosexuales. La tendencia actual es juzgar a estas personas, pero hay personas que tienen esta tendencia y no es voluntariamente que la tienen. Y muchas veces es una prueba muy dura de pasar. Pues también estas personas Dios las llama a vivir la castidad. Y por tanto hay que tenderles la mano y ayudarles a vivir la castidad. Existen en las legislaciones civiles de muchos países a instancias de la Agenda 2030, a instancias de Naciones Unidas, pues por lo menos quizá ahora durante el nuevo mandato del presidente de Estados Unidos, este asunto va a frenarse, de hecho ya ha tenido varios frenos, pero se pretende una equiparación de las uniones entre personas homosexuales con el matrimonio. Dice la Iglesia que no hay ningún fundamento para asimilar en el matrimonio heterosexual estas uniones homosexuales y que por tanto no se puede equiparar al designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. Y aunque algún eclesiástico diga lo contrario, la doctrina de la Iglesia es permanente. Lo que diga un eclesiástico, si es en contra de esto, por muy eclesiástico que sea, está equivocado,
porque está ignorando lo más elemental del catecismo de la iglesia. Por otra parte, hay personas que lamentablemente tienen la tendencia a, mm, pues es una tendencia a consumir pornografía. Bien, esta tendencia definitivamente hace mucho daño a la cabeza, mucho daño a la neurología de la persona y hace mucho daño también a su forma de ver al prójimo. Bueno, entonces cuando esto se convierte en un hábito, hay personas que pierden la capacidad de amar con todo el corazón porque tienen el corazón puesto en esas actividades tan desordenadas. Bien, entonces resulta que la compensación de los placeres corporales está al alcance de la mano, literalmente. Pero ¿a dónde conduce? Al egoísmo. Entonces la capacidad de amar se pervierte y se van buscando esos placeres que lo único que ofrecen a la persona es algo muy fugaz, de acuerdo, muy intenso, pero muy fugaz. Bien. ¿Qué pasa cuando se llega a la adicción a la pornografía? ¿Mm? Pues, ¿cómo se hace para superarlo? Muchas veces quienes han llegado a esa adicción requieren una ayuda psicológica adecuada. Obviamente, pues quienes están metidos en todas las agendas desordenadas de lobby LGBTQ+, pues dicen que esto es una aberración, es decir, pedir ayuda psicológica para superar esto, porque no piensan que sea un problema, sino que es algo deseable. Bueno, si no, miren lo que pasa en España en este momento. Bien, pero la lujuria, como embota el corazón e impide al corazón hacer y llevar una vida de oración serena, e impide estar alegres, porque la alegría es indispensable en la labor apostólica de cualquier fiel cristiano. Entonces, cuando hay esta adicción al desorden sexual, es muy difícil que la persona progrese en su vida espiritual, porque tiene un bloqueo, está poniendo un obstáculo y ese obstáculo lo tiene que eliminar. Bueno, amar también con el cuerpo. ¿Ya? Esto es el título de un libro escrito por Mikkel Godson Santamaría, Saber amar con el cuerpo. Bueno, un libro para novios y para esposos. Bien, entonces, ¿cómo se trata la sexualidad en una correcta antropología cristiana? Claro, pues amar con el cuerpo, sí, pero el cuerpo expresa lo que hay en el alma. Entonces, hace falta reconocer que una vez caído por el pecado original, el uso de la facultad generativa ha quedado debilitado y la voluntad ha quedado debilitada. Y en consecuencia, si no hay unos hábitos de lucha, cuesta bastante superar estas tentaciones o estos malos hábitos. Sin la gracia, y sin cultivar la virtud de la castidad, no podríamos amar a Dios. Es indispensable, Dios nos tiende la mano, pero hace falta agarrarse de la mano que Dios nos tiende. Bien, porque si no, no podríamos amar con todo el corazón, con todo el alma, con todo el espíritu y con todas las fuerzas a Dios. Y el que no ama de esta manera tiene un problema gravísimo y va a terminar frustrado. Bien, aquí tienen dos ejemplos, dos direcciones de Internet donde se explica y se ofrecen unas terapias, ¿verdad? Y unos consejos para superar estas tendencias y estos desórdenes. Lapurezaesposible.com en español y en inglés, dalelavuelta.com. Bien, dale la vuelta. Es decir, no tienes por qué estar girando en torno a la sexualidad que Dios la ha puesto en el sexto lugar. Dale la vuelta, pon en primer lugar a Dios. Bueno, el Catecismo de la Iglesia Católica trata de esta temática en sus números 2331 al 2400.
San José María lo toca en una homilía llamada Porque verán a Dios y en otra homilía el matrimonio, vocación cristiana. Bueno, entonces si respecto de este tema quieren preguntar algo, este es el momento y así pasaríamos a la siguiente serie de diapositivas. Quito estas y pueden preguntar lo que quieran. Bien, no veo manos levantadas. Entonces, así, sí, Julio, buenas Buenas tardes. noches, don Mario. Buenas noches. Mire el porcentaje o para que esta gente que tiene estas situaciones logran revertirlo, ¿es alto o es muy bajo? Bueno, para lograr revertir estas situaciones hace falta querer. Es decir, que no basta meterse a un programa, sino que hay que seguir el programa. Pero como esto es combatir una adicción, no podemos olvidar que esta adicción es peor que la adicción a una droga sintética, a la cocaína, a la marihuana, al crack, al fentanilo. O sea, es destructivo, destruye a la persona. Entonces, si una persona no ha cultivado la virtud de la fortaleza y de la constancia, pues por mucho que se meta a estos programas, a instancias a veces de sus seres queridos que le aconsejan y que se acercan a esa persona y le tienden la mano, no lo va a superar. Haría falta que para que lo supere haya esta en disposición de pedir ayuda a Dios, de no fiarse solo de sus propias fuerzas. No te podría hablar de porcentajes porque no los tengo, pero me parece que salen pocos de estos malos hábitos y que les cuesta muchísimo salir. Y a veces porque para poder recibir este tipo de terapias, pues hace falta pagar. Ahora, donde nunca hace falta pagar es en el ámbito de la oración, en el ámbito de la mortificación personal. Ahí pues es sin pago y es eficacísimo, pero hay que querer. Y la presión de los lobbies, ¿verdad, don Mario? Hay mucha presión de los lobbies, mucha presión ambiental, amistades que su conversación viene a ser esa y nada más que esa, casi que es el tema que más les gusta hablar. Oigo mucha gente que me dice, pues ya son personas de 50, 60 años, que les llegan por chat, les llegan pues sus amigos del colegio, ¿verdad? O sus amigos, colegas del mismo gremio, les envían siempre noticias de este estilo mezcladas con otras. Bueno, pues hay que purificar el ambiente y eso es tarea de los laicos. Gracias, don Mario. Muy bien, de acuerdo. ¿Alguien más? Bien, entonces les comparto ahora y empezaríamos con las diapositivas referentes al séptimo mandamiento y eh, voy a seguir lo que estos dos autores, estos dos sacerdotes han explicado sobre esta temática, séptimo y octavo mandamiento, el uso de los bienes que requiere siempre estas tres virtudes, la templanza, la justicia y la solidaridad, la doctrina social de la Iglesia, el octavo mandamiento, el dar testimonio de la verdad y el respeto de la intimidad. Bueno, entonces, ¿qué es lo que manda? ¿Qué es lo que manda este séptimo mandamiento? Nos manda lo que nos prescribe es la justicia y la caridad en la gestión de los bienes terrenos. El trabajo produce frutos, produce ganancias
y lógicamente hay que aprender a gestionar esos frutos y aprender a superar la tentación más frecuente, que es la tentación de acaparar bienes materiales, la tentación de quedarme con cosas, acaparar cosas que no son necesarias, comprar a veces compulsivamente. Bien, pero luego hay que vivir la caridad en la gestión de esos bienes, porque esos bienes han sido producidos no solo por el que aporta el capital, sino también han sido producidos por aquellos que sin aportar capital han aportado trabajo. En consecuencia, la justicia nos debería llevar a plantearnos de qué manera los hago partícipes a los que han aportado a este incremento en el patrimonio de la empresa. Bien, pero para poder vivir la justicia hace falta respetar el plan de Dios. Dios dispuso que los bienes pues tuvieran acceso universal. Por tanto, dispuso que tenían que tener un destino universal y también dispuso el derecho a la propiedad privada. Por tanto, en la medida en que vivimos cada vez mejor nuestra fe, cada vez ordenamos más nuestra vida a la relación con Dios y a la caridad fraterna. Por tanto, los bienes de este mundo los ordenamos hacia Dios y hacia la caridad fraterna. Y eso hace que se purifique nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo. Bien, ahora Dios confía la tierra al hombre para dos cosas: para que la cultive, en primer lugar, y en segundo lugar, para que se beneficie de sus frutos. Bueno, entonces hay un don de Dios. Dios da a todos los hombres la posibilidad legítima de apropiarse de unos bienes de manera legítima. ¿Por qué? Porque son necesarios para la libertad y la dignidad de las personas y son necesarios para que cada uno atienda sus necesidades fundamentales y son necesarios para atender las necesidades de los que están a nuestro cargo. Por tanto, no podemos vivir sin dinero, no podemos vivir sin bienes. Los bienes materiales son necesarios. Bien, entonces la iglesia rechaza el totalitarismo, el materialismo ateo, porque el materialismo pues pretende eliminar del escenario humano la posibilidad de tener y adquirir bienes. El capitalismo salvaje también está condenado por individualista y porque tiende a acaparar medios de producción en muy pocas manos y deja a muchas personas en una situación muy difícil. Bueno, entonces hay maravillosas iniciativas como las cooperativas, en las que hay muchos propietarios de medios de producción y se asocian para juntar su mercancía y poder ofrecerla de una manera más competitiva. Y por tanto participan también de unas ganancias. Bueno, eso está muy bien. Debe haber muchas otras iniciativas, como aquella de que pues, los dueños de una empresa hacen partícipes, hacen socios de la empresa a sus empleados y son accionistas de la empresa. Y eso les genera pues unos réditos mensuales o anuales. Bueno, entonces este tipo de cosas ayudan a superar las fricciones que con frecuencia se pueden dar entre los propietarios y los empleados. Para poder vivir la virtud de la justicia, requiere que seamos templados y que seamos solidarios. Vivir bien este séptimo mandamiento requiere estas tres virtudes. ¿Y por qué son tres? Pues, ¿para qué sirve la templanza? Porque también en la posesión y en el uso de los bienes hace falta moderación. ¿Y por qué la justicia? Porque conviene respetar los derechos del prójimo. ¿Y por qué la solidaridad? Porque no podemos ignorar a los que no tienen. Y de algún modo hay que empeñarse para que pues todos sean capaces de generar, tengan medios de trabajo que les faciliten generar para su propia manutención y de su familia y vivir dignamente. Bueno, pero ese
facilitarle a la gente esos medios de trabajo, abrir puestos de trabajo, enseñar a la gente a trabajar. Todo eso contribuye a un incremento en su dignidad en cuanto a la valoración y la recuperación de su dignidad. Bueno, ¿qué dice el Nuevo Testamento? En San Pablo, en la segunda de Corintios, nos habla del ejemplo de pobreza y de desprendimiento de Jesucristo. Y nos enseña, el Nuevo Testamento, que si nos apegamos a la riqueza nos hacemos un grave daño. Por eso Jesús dice en San Mateo 19:23 que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. No está excluido ningún rico. Lo que impide la entrada en el reino de los cielos es el apegamiento, desorden, ese poner el corazón en los bienes de la tierra. Bueno. Ahora, hay tres tipos de justicia. Una que vamos a llamar conmutativa, otra que vamos a llamar distributiva y otra que vamos a llamar legal. La conmutativa nos pide que vivamos la justicia entre personas singulares que están en el mismo plano, ¿verdad? A mí me presta dinero, pues alguien te lo tengo que pagar en los términos convenidos. Bien, pero hay otra justicia que llamamos distributiva y es la justicia que regula lo que la comunidad debe a todos los ciudadanos porque hay unas necesidades comunes y por tanto hay unas contribuciones que se pagan a través de los impuestos. Y por tanto esa distribución de los gastos colectivos entre todo el conglomerado social para poder tener entidades que ofrezcan salud, que ofrezcan seguridad, que ofrezcan, pues, atención en la vejez, ¿verdad? Pues esas instituciones normalmente tienen que ser instituciones, pues, públicas para toda la sociedad y tendrían que tener un gran tono humano y tendríamos que asegurarnos de que el dinero que va a dar a esas instituciones no se quede en el camino. Me decía alguien esta mañana que el 88% de los dineros que daba Estados Unidos como ayuda a países en vías de desarrollo se quedaba en gestiones del grupo encargado de distribuir esas ayudas. Es decir, solo llegaba el 12% a la población a la que se lo habían ofrecido. Bien, y luego la justicia legal. El ciudadano tiene respecto de la comunidad unas obligaciones y ahí está el pago de mis impuestos. Entonces yo pagando mis impuestos ayudo a que pues se hagan obras de beneficio público, carreteras, calles, hospitales, parques, etcétera. Bien, entonces, el Estado distribuye cargas, distribuye honores, por eso se llama distributiva. Y el Estado marca a través de sus leyes las obligaciones que tiene el ciudadano hacia la comunidad. Si ustedes ponen atención en una institución conocida en Guatemala como es el IRTRA, bueno, pues el IRTRA funciona como una alianza público-privada, según entiendo, en la que pues indudablemente aportan los patronos y aportan los trabajadores. El caso es que muchísimas personas se benefician de esos centros de recreación que además, gracias a Dios, son magníficos y tienen muy buena calidad. Bien, entonces, para no entrar ya directamente en los pecados contra el séptimo mandamiento, solo les dejo la foto del águila encadenada, mira, esta águila gigantesca, porque pues son aves de rapiña, ¿verdad? Se apoderan violentamente de lo ajeno. La rapiña es eso, apoderarse violentamente de las cosas ajenas. La señora que la atropellan para robarle un bolso, ¿verdad? La persona que la matan por robarle la moto. Bien, y si quieren preguntar alguna cosa, pues magnífico, este es el momento. Y si no, pues seguiremos esa clase para la próxima semana.
Bien, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre Dios, de ruega Dios, por ruega nosotros por los nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y en la hora de ahora y en nuestra la hora de muerte. nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. como era en el Ahora y principio, ahora y principio, y siempre, siempre, por los por los siglos siglos de de los los siglos. siglos. Amén. Amén. San Gabriel, Ruega Ruega por por nosotros. San Pablo, Ruega ruega por nosotros. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría. ruega Ruega por nosotros. Que descansen, que tengan muy buena noche, que Dios les bendiga. Gracias, don Mario. Feliz Buenas noche para noches a Buenas noches, todos. todos. Dios los Mario. bendiga. Saludos. Adiós.